Padre, te doy gracias por la honra y la bendición de poder ser una vasija para ser sembrador de la semilla de tu palabra, del reino, del eterno gobierno tuyo, Dios. Que cada terreno que nos está escuchando esta noche sea terreno fértil, que sus corazones estén abiertos para recibir esta eterna palabra del reino de Dios. Espíritu Santo, sé tú el que nos iluminas, el que nos guías en toda verdad. Ayúdame a mí como vasija a no hablar mis palabras, sino las palabras que el Padre desea que yo siembra en los que están escuchando y viendo esta tarde, o cualquiera que lo vea en el futuro. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Versículo 13 de Efesios 2. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Estamos hablando de lo que es estar en paz con Dios. Y para que tú y yo podamos entender y tener conocimiento, ¿cómo es que yo tengo paz con Dios? ¿Qué tengo que hacer para tener paz con Dios? Aquí el Evangelio, y por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra que Dios nos da es que esa paz está en Cristo. Cristo quitó lo que era enemistad para que no estuviésemos en paz con Dios, para que estuviésemos en contienda, en guerra con Él, separados de Él, lejos de Él. Pero Dios en Cristo nos hizo, nos reconcilió, y en Cristo tenemos paz con Dios. No es lo que hacemos, es quién está en nosotros y nosotros en Él. En quién está nuestra fe. En quién confiamos. Yo te he estado diciendo en esta serie que tenemos que confiar, depender y creer en todo lo que Jesús hizo, desde su nacimiento inmaculado. Acuérdate que Él nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo. Hubo un propósito muy específico, la razón por qué Jesús nació de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo. Ese nacimiento es parte de lo que es estar completo en Cristo, porque el nacimiento de Jesús es muy diferente al nacimiento tuyo y mío. También su vida, no solamente la vida que Él vivió en su casa, bajo su padre José y su madre María, con sus hermanos y demás familiares. Esa vida, luego cuando Él es bautizado en el río Jordán, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Él, cuando se oye una voz del cielo que dice: he aquí mi Hijo, en el cual estoy bien complacido. Eso es parte de lo que es estar completo en Cristo. Luego, las palabras de Jesús, sus primeras palabras: arrepentíos porque el reino, el gobierno de los cielos se ha acercado. Y luego dice la palabra en Mateo 4, que Él fue a Judea, a Samaria y a las diferentes ciudades, enseñando y predicando el evangelio del reino de los cielos, el evangelio del gobierno de Dios. Todas sus parábolas tenían que ver con el reino de Dios, no con judaísmo, no con la tradición judía, no con la ley, no con las ordenanzas de la ley, sino con el reino de Dios, con las leyes espirituales de Dios, con los principios espirituales de Dios, con las verdades espirituales de Dios. Entonces, en esas palabras de Jesús también está parte de lo que nos llena para estar completos en Cristo. Luego, lo que Jesús le dijo a Pedro cuando Él le hizo la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen que soy yo?
Y entonces dijeron los discípulos, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el que bautiza, otros dicen que tú eres un gran profeta. Y entonces Jesús dijo, pero ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y ahí fue donde Pedro abrió su boca y se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese instante Jesús mira a Pedro y le dice, Simón, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso eres bendecido. Le cambió el nombre de Simón a Pedro, piedra. Y entonces Jesús dijo las poderosas palabras, sobre esta roca edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Siguiente versículo. Os daré las llaves del reino de los cielos. No las llaves de la religión, no las llaves del judaísmo, sino las llaves del reino, para que todo lo que ates en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desates en la tierra sea desatado en los cielos. Las llaves fueron dadas con el propósito de establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Dije la vez pasada, las llaves no son para tus gustos y tus placeres y lo que tú quieres. No, las llaves son dadas por Jesús a cada uno que cree y confía en Él y está completo en Él para atar y desatar en la tierra, para establecer el gobierno, el dominio y para sujetar a toda esta tierra a la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es parte de lo que nos hace completo. Y por supuesto, cuando Jesús como Salvador va a la cruz del Calvario, es clavado, sobre su cuerpo se ponen todas las transgresiones, pecados, maldiciones, iniquidades de toda la raza humana. Él muere, Él derrama toda su sangre y con esa sangre los pecados y las transgresiones son perdonados. Luego Jesús resucita el tercer día, asciende para sentarse a la diestra del Padre y ser nuestro intercesor. Eso que sucede en el Calvario, esa resurrección, esa ascensión, es parte también de por qué estamos completos, a plenitud, llenos en Cristo Jesús. Parte también de esa resurrección y de esa muerte en la cruz es que porque Él tomó nuestro lugar, porque Él tomó nuestra maldición, porque Él tomó nuestra penalidad, nuestra condena, entonces nosotros somos hechos libres de esa condena, somos perdonados y antes que estábamos lejos, separados de Dios, ahora por lo que Cristo, por los méritos de Cristo, porque hemos sido justificados en Cristo, ahora somos reconciliados al Padre, al Creador, y ahora tenemos paz con Dios. Paz con Dios. Y de eso es que está hablando Pablo y escribiéndole a la iglesia de Éfeso, y está escrito como palabra, como semilla espiritual para ti y para mí hoy. Entonces, vuelvo a leer en el versículo 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Lo que nos dividía, lo que nos tenía separados, lo que nos tenía alejados de no estar en esa unión espiritual con nuestro Creador, con el Padre, con Dios, Cristo tomó y quitó esa enemistad por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Luego versículos 17, 18 y 19 dice de Efesios 2, y vino y anunció paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Escucha bien, Pablo escribe aquí, porque por medio de él, de Cristo, del Señor de señores y el Rey de reyes, del Jesús que fue nuestro Salvador y Redentor en la cruz del Calvario, por medio de él, los unos y los otros tenemos
nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. En otras palabras, tu entrada al Padre, estar tú reconciliado de nuevo al Padre, no es por nada que tú haces, no es por nada que tú cumplas, no es por nada que tú guardes. No, Cristo lo hizo todo, por eso es que estamos completos en Él. Por eso estamos llenos a plenitud en Él. El vaso está totalmente lleno. No puedes echarle una gota más porque se desborda, se bota el agua. Está lleno. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo todo y en Él tú y yo estamos completos y completas. Ustedes, mis queridas hermanas, en Él, en Cristo, en Él. Y es en Él que tenemos acceso al Padre. Tu acceso al Padre no depende de cómo tú te vistes, qué día guardas, qué comes, qué esto, qué lo otro. Eso es lo que la religión te está enseñando, pero no lo que enseña el Evangelio. Lee otra vez el versículo. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Versículo 19 y 20. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos. Nota la palabra, el nombre que usa aquí para describir quién tú y yo somos ahora en Cristo Jesús. No dice que somos miembros de una iglesia, de una institución, de un sistema religioso, de un sistema eclesiástico. No, dice que por medio de Él tenemos entrada al Padre. Y cuando tenemos entrada al Padre, entonces somos conciudadanos. Esa palabra ciudadano es una palabra gubernamental, viene de ciudadanía. Muchos de nosotros, los que vivimos aquí en Estados Unidos, que porque hemos estado aquí por muchos años, en cierta ocasión se nos dio, este país nos otorgó ciudadanía de aquí de Estados Unidos. Yo nací en el natural, yo salí del vientre de mi madre en una ciudad en Colombia llamada Bucaramanga, en el departamento de Santander. Ahí yo nací hace muchos años atrás, aunque salí de Bucaramanga cuando tenía 15 días de nacer. Mi madre salió de Bucaramanga cuando yo tenía 15 días de nacer, así que no me escriba un bumangués preguntándome quién y si conozco a fulano y fulano, porque yo salí de allí cuando tenía 15 días. Pero yo nací en Colombia. Mi partida, mi certificado de nacimiento es de Bucaramanga, Colombia, donde mi padre y mi madre estaban cuando yo nací. Pero en una edad muy temprana, de pequeñito, de niño, mi padre y mi madre vinieron a Estados Unidos y ellos entraron aquí como residentes y después de vivir ciertos años aquí, ellos solicitaron la ciudadanía de este país, de Estados Unidos. Y yo, por ser hijo de ellos y mi hermana, pues también nos dieron la ciudadanía a nosotros y desde esa edad hasta el día de hoy yo soy ciudadano americano. ¿Por qué? Porque el gobierno americano me otorgó ciudadanía de este país. Yo tengo un pasaporte color azul americano. Cuando yo entro a este país, yo entro como ciudadano. Cuando salgo, voy a otros países y allí soy extranjero. Pero aquí soy ciudadano. En el reino de Dios, tu ciudadanía fue dada a ti por los méritos de Jesucristo. No por nada que tú hiciste, no porque tú tuviste que estar 1 año o 3 años o 5 años o 6 años cumpliendo esto, probando esto, yendo a clases por 12 semanas. Como te dije, ¿te acuerdas que te conté lo de los 7 pasos, luego los 27 y los 60 pasos religiosos? No, tú en la ciudadanía del reino que el Padre Dios te otorga, no es porque tú cumplas algo o hagas algo, es simplemente porque tú escogiste creer, confiar, depender en ese Jesús tu Salvador y lo confesaste porque reconociste que Él también es el Cristo resucitado, el Mesías con autoridad para ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando tú confiesas por fe a Jesús como Salvador, recibes el perdón por la sangre derramada, eres justificado y declarado no culpable. En ese instante, en la metamorfosis espiritual
espiritual que tú pasas en ese instante de la muerte a la vida, te conviertes en un ciudadano y una ciudadana del gobierno y del reino de Dios. Por eso es que Pablo escribe aquí en este versículo 19 de Efesios 2, así pues ya no sois extraños, no eres un extranjero, tú no eres de otro país espiritual, antes estabas lejos, pero ahora por los méritos de Cristo, ahora sois conciudadanos de los santos y ahora sois en mi traducción dice familia de Dios. La palabra en el original allí es la palabra que se dice patria o nación. En el original, en el griego que Pablo escribió aquí lo que dice es, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la nación de Dios. De la nación de Dios. No la nación de Roma, ni la de Éfeso, ni la de Colombia, ni la de Estados Unidos, ni la de México, ni la de Argentina, sino la nación espiritual de Dios, que es el reino de Dios, el gobierno de Dios. Por eso es que aquí siempre te hablamos y te enseñamos acerca del reino. Nosotros nunca hablamos aquí de religiones, ni de instituciones religiosas, ni sistemas denominacionales, ni eclesiásticos, nada de eso, porque ni pertenecemos a eso, ni creemos en eso. Eso es de aquí de los hombres, eso es de aquí, esos son los instrumentos que el enemigo ha usado para que los ciudadanos, en vez de vivir como ciudadanos del reino y ser parte de la eclesía, están viviendo como esclavos a miembros de iglesia con teologías y doctrinas y dogmas y enseñanzas de los hombres, y por lo tanto por eso no hay la efectividad del dominio y del gobierno de Dios sobre la tierra. Si ha habido un momento cuando se ha notado la gran escasez espiritual que hay sobre la tierra, ha sido en estos días que hemos vivido en el 2020. Con todo este asunto del virus y todo lo que ha sucedido. ¿Dónde ha estado la famosa iglesia? La famosa iglesia no tenía solución. La famosa iglesia estaba en el mismo pánico, en el mismo miedo, escondiéndose, hablando tonterías y, como decimos en Colombia, muchas babas hablando, pero nada, no trajeron solución. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de religión y no de solución. Llena de religión y no de el gobierno de Dios, que trae autoridad, que trae sujeción, que trae dominio, donde los ciudadanos saben usar las llaves para atar y desatar. Al contrario, la mayoría de la iglesia religiosa alrededor del mundo, ¿qué fue lo que pasó? Las puertas del Hades prevalecieron contra ella durante este tiempo y contra los miembros también, por falta de reino. Si hay un tiempo que tenemos que despertar, yo he estado diciendo por semanas ya que esto que está sucediendo, no como muchos han estado diciendo por ahí hablando las tonterías religiosas, Dios está usando todo esto que ha sucedido en estos meses para despertar. Él está sonando el reloj despertador para que la iglesia religiosa despierte de su ceguera espiritual. La iglesia religiosa está hoy exactamente como estaba el pueblo judío cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Nada diferente. Están ciegos, están aferrados a las tradiciones de los hombres y de los ancianos y han invalidado la eterna palabra del reino de Dios. Esa era la condición de los judíos cuando estaba Jesús aquí. Los judíos eran un problema en vez de solución. Los judíos estaban en contienda. Los judíos estaban viviendo en ordenanzas y ley y religiosidad, pero las puertas del Hades prevaleciendo continuamente. Igual que hoy. Nada diferente. Eso es lo triste. Porque Jesús no vino para establecer toda esta religiosidad que hay alrededor del mundo. Jesús vino para establecer su reino.
Por eso él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 3, y en Mateo capítulo 4 salió por toda Judea, Samaria, Jerusalén, predicando el evangelio del reino. Todas sus parábolas tenían que ver con el evangelio del reino. El sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, es todo alrededor del reino, el reino, el reino. Yo quiero decirte en esta tarde, mi amado y mi amada, tú eres un ciudadano y una ciudadana comprado y comprada con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero, para ser un conciudadano de la nación espiritual de Dios, de su reino. Pero muchos tienen más afiliación, tienen más lealtad a su sistema religioso. Hay un fanatismo religioso hoy en día que es una cosa increíble. El fanatismo es tan grande que nos tiene divididos. El fanatismo es tan grande que nos tiene juzgándonos los unos a los otros. El fanatismo es tan grande que ni se hablan algunos. Porque este cree esto, el otro cree lo otro, el otro cree en esta doctrina, otra teología, otro, y estamos todos divididos. ¿Y qué dijo Jesús? Un reino dividido, ¿qué le pasa? Se hunde, fracasa. Por eso es que no hay el fruto del gobierno de Dios en la tierra hoy. Pero yo tengo una fe de que Dios está levantando un remanente. Eso sí es verdad, que Dios tiene un remanente, no el remanente religioso que hablan los religiosos por ahí con tanto orgullo de remanente. No, Dios tiene un remanente de ciudadanos que saben lo que es la eclesía, que saben quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que saben quién es el arquitecto y el constructor, que saben cuál es la función del Espíritu Santo, que saben que esta palabra es la palabra eterna del reino, no para ser teologizada, no para ser analizada, no para usarla como cadena y ladrillos en los cuellos de los hombres y de las mujeres. No, si tú conoces la verdad, dijo Jesús, la verdad te hará libre, libre, no encadenado y esclavo. Yo quiero decirte que la religión tiene a todo el mundo en un Egipto espiritual. Los tiene en una esclavitud no de 20 horas. Los hombres hebreos en Egipto estaban esclavos trabajando duramente 20 horas al día. Les dejaban dormir 4 horas. Yo te quiero decir que el espíritu religioso hoy tiene al pueblo de Dios no esclavo 20 horas, sino 24 horas. Y hay personas que ni pueden dormir por el tormento religioso tan grande que tienen. Yo sé lo que te estoy hablando. Yo llevo 45 años como ministro dentro de la iglesia alrededor del mundo, no solamente en un país, sino en muchos países alrededor del mundo. Y lo que yo he visto es esclavitud, esclavitud y esclavitud. Y un montón de capataces con títulos que lo que hacen es sacar el látigo religioso y dele que dele, dele que dele. Cada rato se está escuchando. ¿Por qué? No hay libertad. Esclavitud religiosa. ¿Y sabe lo que trae la esclavitud? Trae heridas, trae frustraciones, trae decepciones. Y la lista es larga de todo lo que trae. Trae divisiones. Es triste. Ese es el fruto de la religión. Pero el reino viene para traerte los frutos. El fruto del Espíritu. El fruto singular del Espíritu. Eso es lo que trae el reino. El reino es una nación compuesta de ciudadanos que saben lo que es la eclesía. Es que la mayoría no saben lo que es ni la palabra eclesía. ¿Por qué? Porque no se ha usado. ¿Por qué? Porque los traductores no tradujeron eclesía, sino tradujeron la famosa palabra iglesia. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la palabra iglesia no existía, no se conocía. Nadie usaba esa palabra. Jesús nunca la usó. Pero la palabra eclesía, esa sí se usaba. Y esa se conocía muy bien. No se conocía en ámbitos religiosos, se conocía en todas las esferas gubernamentales desde el imperio griego. Y cuando Jesús nace bajo el imperio romano, él ve la eclesía romana en operación. Él ve la eclesía romana
estableciendo la autoridad del Imperio Romano allí donde él nace, y en Jerusalén y en Samaria. Entonces él, que viene a establecer el gobierno y el reino de Dios, él entonces dice, yo voy a edificar mi eclesía, yo voy a edificar mi cuerpo gubernamental que va a establecer el gobierno de Dios en la tierra. Pero qué triste, después del primer siglo, después que los apóstoles fueron matados, torturados, eliminados, entró la religión, y desde ahí hasta hoy lo que tenemos es religión por todos lados y no hay reino. No hay reino. Por eso estamos comprometidos con ustedes estando aquí, y vamos a seguir. En pocas semanas vamos a estar pero de llenos metidos enseñando acerca de la eclesía y lo que es el evangelio del reino. Pero entonces te decía todo eso porque para que entendiese lo que Pablo está escribiendo aquí. Esto no es un versículo que está ahí para gastar tinta. Esto es una instrucción. Esta es la palabra, esta es la semilla del evangelio eterno de Dios. Y aquí Pablo está usando un vocabulario de que somos conciudadanos y que somos parte de la nación, de la patria y de la familia de Dios. Mira lo que dice ahora, para terminar los versículos de Efesios capítulo 2. ¿Cómo es que esta nación de Dios, cómo es que estos ciudadanos son edificados? Mira lo que dice el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí no dice los pastores, aquí dice los apóstoles y profetas, para que vean lo fuera de orden que está la religión. Pero ese es otro tema para otro día. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Cristo Jesús, el Mesías con unción de autoridad, resucitado, quien fue el Salvador en la cruz, él siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la piedra angular del proyecto de construcción del gobierno de Dios. Edificados por los apóstoles, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Versículo 21. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí no está hablando de un edificio hecho de ladrillos, ni de madera, ni de hierro, de lo que sea, de mampostería, como quieran hacerlos. Hoy en día los religiosos se jactan en sus edificios. Yo llego a una ciudad y lo primero que el pastor quiere mostrarme es el edificio. Yo no quiero ver edificios. Yo no quiero ver edificios hechos con ladrillos, ni con bloques, ni con madera, ni con metal. Yo quiero ver seres humanos, este edificio, este templo espiritual, este santuario espiritual, esta casa, este lugar de habitación de Dios, donde mora para siempre el Espíritu de Dios en un hombre y una mujer que han creído y han confiado en todo lo que son en Cristo Jesús. Ese es el templo donde mora Dios, no un edificio hecho. La palabra misma dice que Dios no habita en madera, en ladrillos, en bloques. Él habita en nosotros. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. En quien todo el edificio, tú y yo somos ese edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí está hablando de la santificación, aquí está hablando de la renovación de la mente, lo que es el proceso del alma. ¿Te acuerdas que yo te enseñé lo que es ser justificado en el Espíritu? Pero una vez que eres justificado en el Espíritu, entonces empieza el proceso de Dios de santificación, de renovar tu mente, de sacar lo que no sirve y poner algo nuevo. Toda esa obra lo hace por el lavamiento de la palabra en ti, por el Espíritu Santo, pero es hecho por Dios, por la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores. La santificación no es por obras de la carne, no es por lo que tú haces, no es por los sacrificios, no es por ordenanzas, no es por guardar, no es por cómo te vistes o te dejas de vestir. No, la santificación es una obra de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y la palabra.
diariamente, continuamente, obrando en ti. Eso es lo que está hablando aquí Pablo en este versículo, cuando él dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acuérdate, tú eres el templo de Dios. Oh, di en esta tarde conmigo, yo soy el templo de Dios. Yo soy el lugar de habitación de Dios. Y merezco ser el lugar de habitación de Dios. Merezco ser el templo de Dios porque estoy completo en Cristo Jesús. Muchas personas me dicen, ay, pastor, es que Dios no puede, que Jesús no quiere estar conmigo, Él no puede vivir en mí. Ay, qué blasfemia de que Dios, yo soy muy mal. Mira, no hay uno. El único bueno ya murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. De resto no hay nadie que sea bueno, nadie. Pero todos en Jesucristo somos declarados santos. Todos en Jesucristo somos ciudadanos de la familia de Dios, de la nación, de la patria de Dios. Todos en Jesucristo somos templo de Dios, lugar de morada del Espíritu de Dios. Entonces termina aquí Efesios capítulo 2. En el versículo 21 y 22, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Morada de Dios en el Espíritu. El pueblo de Dios, debido a la influencia y las enseñanzas religiosas, no saben que ellos, cada uno individualmente, son la morada de Dios. Ellos creen que el lugar de la morada de Dios es la iglesia, el edificio, la catedral, donde se están reuniendo. Es esa. Y por eso es que entran con esa reverencia. Y algunos se hacen un montón de señales religiosas cuando pasan por enfrente al edificio. Yo recuerdo cuando era niño, el coro de la iglesia, cuando iba a empezar el servicio en el edificio, cantaban, silencio, silencio en este lugar. ¿Por qué? Porque la religión decía que el edificio, ahí era donde estaba Dios, era santo, había que tener reverencia, había que entrar en... Entonces, tanta cosa acerca de... Ha quitado el énfasis de que tú eres el templo, de que tú eres el santuario, de que tú eres la morada de Dios en el Espíritu. Y entonces nadie cree que él o ella es, sino que es el edificio. Y por eso se le tiene tanta idolatría al edificio. Y por eso se gastan tantos recursos en el edificio. En vez de gastarlos en gente, se está gastando en ladrillo y en bloques y en madera. Y todo el mundo está compitiendo quién tiene el mejor edificio. Y hoy en día, en el siglo XXI, los edificios por dentro parecen discotecas. Porque todo el mundo ahora está compitiendo cómo vamos a traer luces y humos y todas las cosas para atraer a la gente al edificio. Yo quiero decirte que Jesús dijo, si yo soy levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, atraeré todos los hombres a mí. Eso lo dijo Jesús. No necesitamos todas las maquinaciones que hoy el hombre quiere inventar, que dice para atraer gente. No, levanta a Jesús como Salvador, levántalo como el Cristo resucitado, levántalo como el Señor de señores y el Rey de reyes. Habla del reino, habla de la ciudadanía del reino, de la justificación del reino, de la santificación del reino, de la redención y la glorificación del reino. Y tú verás como miles serán atraídos a ese Jesucristo, Señor de señores y Rey de reyes. Te dije que íbamos a terminar en Romanos 5, así que quiero regresar a Romanos 5, porque ahí vamos a continuar esta serie completos en Cristo.
Pablo termina allí en Efesios 2. Yo te di el contexto desde el versículo 13 hasta el versículo 22, todo. Tú sabes que a mí me gusta enseñar en contexto. A mí no me gusta sacar un texto por aquí, de eso hacer un pretexto, sacarlo de contexto y hacer un pretexto. Eso es lo que hacen los religiosos todo el tiempo. Se lo pasan discutiendo textos, uno aquí, otro acá y otro allá, pero nunca enseñan en contexto. En contexto. Así que por eso quise que mirásemos bien el contexto de cómo es que tú y yo tenemos paz para con Dios, de dónde proviene esa paz, cómo es que nosotros entonces llegamos a ser ciudadanos del reino, cómo entonces somos edificio, lugar, morada, templo, santuario de Dios por el Espíritu. Y era importante que tú entiendas, porque eso es parte de caminar en la seguridad de que estamos completos en Cristo. Pero volvamos a Romanos 5, porque esta semana vamos a continuar en Romanos 5. Ya leímos el primer versículo, vamos a leer en este momento nada más como punto de partida. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos hablado extensamente acerca de lo que es ser justificado y qué es tener paz con Dios. Ahora sigamos leyendo. Versículo 2, 3 y 4. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí Pablo a los romanos le escribe lo mismo que le escribió a los de Éfeso. Allá dijo, por medio de Jesús, por medio de él, tenemos entrada al Padre. Ahora aquí dice él, por medio de Jesús, por medio de la justificación, tenemos paz con Dios, y al tener paz con Dios, entonces tenemos entrada, ¿a qué? A esta gracia. Ahora yo quiero en este momento hablar un poquito acerca de esta palabra gracia. Primeramente, entendamos que en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, la palabra gracia no aparece mucho. La palabra que encontramos en el Antiguo Testamento en el idioma original, en algunas traducciones han puesto la palabra gracia en el Antiguo Testamento, pero eso han sido los traductores. No fue lo que fue escrito originalmente y lo que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces es importante que tú entiendas esto. En el Antiguo Pacto, donde no estaba la dispensación de la gracia de acuerdo al Nuevo Pacto, la palabra gracia no se usaba, pero la que se usaba era favor, el favor de Dios. Por ejemplo, la palabra nos dice que Noé encontró, y en algunas traducciones dice gracia delante de Dios. En el original no dice gracia delante de Dios, dice que encontró favor delante de Dios. Dios vio la vida de Noé, vio el hombre que era, y eso le dio favor con Dios. Y entonces Dios, porque Noé tuvo favor con Dios, entonces Dios lo escogió, y ya ustedes saben, para anunciar de que venía el diluvio y también para construir el arca. Y ustedes saben ya, la mayoría, qué pasó con Noé y el arca y el diluvio. Y así encontramos muchas veces donde nos habla de que Gedeón encontró favor en Dios. Entonces, en el antiguo pacto, la palabra gracia tiene una connotación diferente a la que tiene en la dispensación del nuevo pacto, después de la cruz y en la cruz. Entonces, en el antiguo pacto, la palabra más común es la palabra favor. Favor, el favor de Dios, el favor de Dios. Vuelvo a decir, algunos traductores en algunas versiones, en vez de poner favor, escribieron la palabra gracia. Pero esa palabra gracia en el antiguo pacto no tiene nada que ver en el contexto, ni la connotación, ni el significado de lo que es en el nuevo pacto. Ahora, la palabra gracia en el nuevo pacto. Por ejemplo, ¿dónde empieza a verse la diferencia? Te voy a decir en un lugar muy común, que es en Lucas, donde habla acerca del niño Jesús. Dice de que el niño Jesús empezó a crecer en gracia y en estatura. Ahora, ahí la palabra gracia, donde habla del niño Jesús, vuelvo a decir, es la palabra favor. Él empieza a crecer en la casa de José y María,
por la vida que empieza a vivir, él empieza a crecer teniendo favor con Dios. Él está complacido. Por eso es que Dios más adelante, cuando él es bautizado, se oye la voz del cielo que dice: he aquí mi hijo en el cual estoy bien complacido. No era que estaba complacido en él ese día porque se estaba bautizando. No, él estaba complacido porque él vio los 30 años de vida, y en esos 30 años de vida Jesús creció en estatura física y también en favor, en gracia. Entonces, encontramos de nuevo esa palabra favor y la vemos ahí en la palabra que se usa en el contexto de Jesús creciendo en estatura y gracia. Luego, cuando se empieza a hablar acerca del sacrificio de Jesús en la cruz, de su muerte, de su sangre derramada y de su resurrección, de él ser nuestra propiciación, de él ser la ofrenda ofrecida por Dios el Padre a su único Hijo, ahí es donde ahora la gracia toma un contexto y una connotación muy diferente a lo que existía en el antiguo pacto y también en los principios de la vida de Jesús. Y ahora aquí la palabra gracia ahora se nos presenta como una expresión del amor de Dios, de la misericordia de Dios y de la compasión de Dios hacia el mundo. Por eso que Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Esa palabra amó allí es la palabra ágape, que es la palabra amor incondicional. Entonces, ¿por qué Dios incondicionalmente amó a un mundo que estaba perdido, un mundo que estaba separado de él, un mundo que estaba en rebelión de él, en desobediencia de él? Pero su amor incondicional, su misericordia eterna lo llevó a una compasión por ese mundo perdido, que él entonces da la ofrenda de su hijo. Ese dar, ese regalo, esa ofrenda que él da de su hijo, ahí está la gracia de Dios. Ahí se expresa el amor incondicional, la misericordia eterna y lo compasivo que Dios es, la piedad que Dios tiene. Todo eso es expresado entonces en una acción y en una palabra que se llama gracia. Entonces, por eso es que la palabra nos habla, y vamos a empezar a enseñar acerca de eso en los siguientes días, porque es que somos salvos por gracia y porque es que vivimos bajo la gracia. Tú y yo no estamos bajo la dispensación del antiguo pacto. El antiguo pacto fue quitado y fue establecido el nuevo pacto. Por eso es que tú y yo hoy, por ejemplo, en la congregación donde estuve ministrando, hoy tuvimos la cena del Señor. Tomamos el pan y el vino. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, en la noche de la Pascua, cuando fue traicionado, él dijo: cada vez que hagáis esto, hacerlo en memoria de mí. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Mi sangre del nuevo pacto. Para que haya un nuevo, tiene que haber existido un viejo. Entonces, la sangre derramada de Jesús en el Calvario es la que nos introduce y la que nos da a nosotros el nuevo pacto. Y con el nuevo pacto viene la gracia de Dios. El trono de la gracia de Dios, el trono del amor incondicional, la misericordia, la compasión y la piedad de Dios, ahora es hecho a nosotros, es extendido a nosotros por la gracia de Dios. Te digo también que en la gracia de Dios está toda la autoridad y el poder del reino, del gobierno de Dios. Toda la palabra de Dios, todos los estatutos, las leyes espirituales, los principios espirituales, las verdades espirituales eternas, todas están en la gracia de Dios. En la gracia está Cristo, en la gracia está su muerte, en la gracia está su resurrección, en la gracia está la autoridad de su palabra, en la gracia está la función del Espíritu Santo. Entonces tú y yo ahora, en Jesucristo, estamos bajo la gracia, salvados por la gracia, para vivir en la gracia.
Por eso es que dice aquí Romanos 5, versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y allí vamos a continuar en nuestra próxima sesión. Hoy en día se enseñan muchas cosas acerca de la gracia. Hay unos predicadores que son muy elocuentes y muy convencedores con lo que enseñan acerca de la gracia. Yo no estoy aquí para debatir lo que están enseñando ellos. Yo te voy a enseñar lo que la palabra dice acerca de la gracia de Dios. Porque si hay una desgracia hoy en el pueblo de Dios, es que el pueblo de Dios no tiene entendimiento ni conocimiento qué es la gracia de Dios. Y por no tener entendimiento y conocimiento de qué es la gracia, por no haber entrado esa gracia, por no poder acercarse con denuedo al trono de la gracia cada día porque estás completo en Cristo, entonces la mayoría del pueblo de Dios vive en desgracia. Pero Dios no dio a su Hijo para que tú tuvieses una vida de desgracia. Él dio a su Hijo para que tú vivas bajo la gracia, en gracia, por la gracia. Y vamos a enseñarte de eso. Así que allí vamos a comenzar ahora cuando nos veamos en la próxima sesión. De nuevo, me siento honrado de haber estado con ustedes en esta tarde, sembrando una vez más la semilla del evangelio eterno del reino del gobierno de Dios. Padre, te doy gracias. Primeramente por la oportunidad, el privilegio y bendición que tengo de ser vasija para sembrar la semilla. Te doy gracias por cada persona en los diferentes países y lugares que se han sintonizado en esta tarde o cualquiera que vea este video en el futuro. Espíritu Santo, yo te pido que tú, que eres el que prendes la lámpara de iluminación, tú que eres el que nos guías en toda verdad, el que nos das convicción de la palabra, dales iluminación y convicción a los que escuchan, para que podamos tener entendimiento y conocimiento, para que la verdad nos haga libre y el poder de la gracia sea real en nuestras vidas cada día. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos, en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Jesucristo. Les amo. Nos vemos muy pronto en la próxima sesión. Hasta entonces, son bendecidos.